del mismo espacio vectorial, ¿no? En este caso sería R2 de X, consiste en evaluar el polinomio en estos tres coeficientes que no son triviales ni aleatorios, y de esa forma obtenemos las coordenadas de un polinomio genérico. Bien, ¿por qué se hace estos coeficientes en este orden en particular? Bueno, para eso primero tenemos que ver que estos polinomios conforman una base de Lagrange. ¿Cómo sabemos que es una base de Lagrange? Bueno, tienen que estar los polinomios factorizados. Y además, tiene que cumplir una particularidad que es, analicemos primero el conjunto de raíces de cada polinomio. Acá la raíz sería 1. Si yo meto 1 en este polinomio, se hace 0 esta parte. Acá tendríamos el 2. Si meto el 2 pasa lo mismo, se hace 0. Acá sería un 0. Si yo meto 0 en, en esta parte, se hace 0 también. Acá sería 2. Acá sería 0 y acá sería 1. Bueno, entonces tendríamos que el conjunto de raíces de todo el sistema sería 0, 1 y 2, ¿no? O 1, 2, 0, no importa el orden. Bien, esos serían todos los candidatos que tenemos para las raíces de este conjunto de polinomios. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este sería un análisis previo a estas bases. Bien. Ahora veamos por orden en el que está definida la base, qué raíces no aparecen o no anulan al polinomio. El primer polinomio de la base sería P1. En P1, ¿qué raíz no aparece? Bueno, no aparece la raíz 0. ¿Sí? La 1 y la 2 sí están. Entonces, por eso el primer coeficiente va a ser P valor en 0. En el segundo polinomio, para la segunda componente, ¿qué raíz no aparece? Bueno, no aparece 1. Aparece 0 y 2, pero no aparece 1. Entonces, el segundo coeficiente va a ser 1. Y el tercer polinomio no tiene a la raíz 2. Entonces, por eso, el tercer coeficiente va a ser P valor en 2. Si acá, por ejemplo, me dijeran que el orden es P2, P1, P3, se invertiría que arranca en 1, este sería 1, no sería 0, y este sería 0. Y sería P valor en 1, P valor en 0, P valor en 2. De esa forma cambiaría el orden del vector de coordenadas. ¿Alguna pregunta? Si tuviera otras raíces, pasa lo mismo pero con otros valores, ¿no? Exacto. Si por ejemplo acá tuviera un 3, acá tendría que la raíz es 3, y por lo tanto, bueno, en este caso no aparecería, ¿no? Tendría que cambiar todos por 3. Acá tendría que también tener, ahí va. Acá sería un 3, y acá sería P valor en 3, que es la raíz que no aparece en este. Ok. Entonces serían todos los genéricos del estilo que están acá planteados con 3. Exacto, sí. Genial. Bien, y por ejemplo hagamos el C, para repasar esto un poco. Nos piden el vector de coordenadas de este polinomio genérico, bueno, no es genérico en realidad porque ya tiene los valores, en la base B. Entonces planteamos P en B. Y acá seguimos lo que tenemos acá arriba, porque ya tenemos la expresión de un vector de un polinomio genérico en esta base. Necesitamos P en 0. P en 0 sería 0 acá, y nos quedaría un 1. A ver, ¿alguien quiere entrar? Luego, P en 1 sería 1 acá, menos 1, más 1. Nos quedaría un 1. Y P en 2 nos quedaría un 2 al cuadrado, menos 2, más 1. Esto sería 4, menos 2 más 1, que nos quedaría un 3. ¿Sí? Y este sería el vector de coordenadas de este polinomio puntual. Bien, ¿alguna pregunta de este tema? Ok, bien. No suelen aparecer ejercicios de polinomio de Lagrange en parciales, pero bueno, por si les llegan a tomar, ya saben qué hacer en este caso.
Así no pierden el tiempo buscando las coordenadas del polinomio y directamente aplican esta formulita. Porque buscar coordenadas en estos polinomios es bastante feo, porque habría que plantear alfa por este, beta por este y gamma por este, y eso es imposible. Son polinomios muy feos. Bien. Ok, sigamos un poco. El 1.27 es la explicación de por qué es una base y todo eso. Y vamos con el 1.28. Dentro del 1.28 me habían preguntado un par. ¿Qué sería el 1.28b? Bien. Ok, nos piden la matriz de cambio de coordenadas en base B1, en base B2. Ok, entonces nos piden esta matriz. La que entra en B1 y la que sale en B2. Y determinar el vector de coordenadas. Ok, nos piden el vector de coordenadas en base B2. Bien. Ok, bien, en el caso del B, es una base de polinomios. B1 sería en realidad la base canónica, ¿no? De R2 de X. Recuerden que la base canónica de Rn a la X, vamos a poner la base canónica de Rn a la X es la que arranca en 1, y termina en X a la N. Bien, y B2 es una base de R2 definida por esto. Bueno, a ver, analicemos esta matriz. Esta matriz, la M de B1 a B2, tiene por columnas los vectores, vamos a ponerle nombres a estos. Este sería B1, B2, B3. Y este sería W1, W2, W3. Bien, esta tiene los vectores barra polinomios de la base de entrada en coordenadas de la base de salida. Es decir, que tendría al W1 en coordenadas de la base B2, al W2 en coordenadas de la base B2 y al W3 en coordenadas de la base B2. ¿Tengo esa información? ¿Es fácil conseguirla? Es lo que hay que preguntar acá. Bueno, acá tendría que ver cómo construyo el 1 a partir de esto. Tendría que ver después, para la segunda columna, cómo construyo X a partir de todo esto. Y X cuadrado a partir de todo esto. Y no son polinomios muy lindos para ver eso. Por lo tanto, tenemos otro camino. Habíamos mencionado en la clase anterior, con un pequeño spoiler, de que esta matriz es lo mismo que la inversa de la otra. La que entra en B2 y sale en B1. Y a ver, veamos si podemos conseguir esta de una forma más fácil. Esta sería, B2. Esto sería el primer vector de la base, o sea, B1 en coordenadas de la base B1, B2 en coordenadas de la base B1 y B3 en coordenadas de la base B1. Bien, B1 sería este de acá. Este de acá en coordenadas de esta base es muy fácil. ¿Por qué? Porque ¿cómo consigo este 1 de acá? Bueno, este 1 sería 1 por este. Este 2x sería 2 por este. Y este x al cuadrado sería 1 por este. Entonces, ¿cómo me quedaría el primer vector? B1 en coordenadas de la base B1 sería directamente los coeficientes. 1, 2, 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con eso? Está bien. Ok. Y así seguimos con todos los demás. Entonces, esta base me quedaría. Esta matriz de cambio de base en realidad sería 1, 2, 1.
Acá sería 2, 0 por la segunda, porque no tenemos. No, 0 por la tercera en realidad. Y tenemos término lineal que sería este 5x, y acá no, acá un 0. Entonces nos quedaría 2, 5, 0. Y acá tendríamos 3, 3, 8. Bien. Y una vez que tenemos esta, invertimos. A ver, queda la inversa. A ver qué matriz es. 1, 2, 1, 2, 5, 0. 3, 3, 8. Uy, la matriz inversa sería esta de acá. Entonces, la matriz de cambio base de B1 a B2 sería esta de acá. Bien, y vamos con la última parte. La última parte nos piden el vector genérico B en coordenadas de B2. Es decir, tenemos que plantear un polinomio genérico. Y tenemos que calcularle a este polinomio cómo serían sus coordenadas en la base B2. Bien, podemos aprovechar esta información de que esto toma en coordenadas de canónica y devuelve en la base B2, que es la base que quiero. Recordemos que P en base B1 sería directamente escribir los coeficientes. Esto sería A, B y C. Y ahora lo que podemos hacer es multiplicar por esta matriz. Esta matriz me va a tomar las coordenadas de B1 y me las va a devolver en B2. Entonces, lo que quiero, que es P en B2, es igual a esta matriz por el vector ABC. Bien, y bueno, esto nos quedaría, a ver, menos 40A, 13A, 5A, más 16B, menos 5B, menos 2B, más 9C, menos 3C, menos C. Y este sería el vector de coordenadas genérico. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Ok, bien, sigamos avanzando un poco. Bien, el siguiente es un stop. Ah, así que vale la pena hacerlo. Ok, no hago una base B1, no es muy linda la base. No hago una base B2 que no conocemos.
pero no dan la matriz de cambio base. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna sugerencia? Alguna opción sería, por ejemplo, encontrar la base B1, B2 digo. Igualmente en este caso no es necesario eso. Podemos manipular un poco los datos que tenemos. A ver, veamos. Tenemos la matriz de cambio base que toma en B1 y devuelve en B2. Conozco quién es B1 y conozco el vector B. Bueno, ¿qué pasaría si multiplicara esto por una matriz que toma en canónica y devuelve en B1? En este caso se conectarían estos de acá, tomaría en E, devuelvo en base B1, recibo en base B1 y devuelvo en base B2. Entonces esto, finalmente lo que haría es tomar en E y devolver en base B2. Bien, ¿cómo consigue esta matriz? Bueno, esta matriz tiene por componentes las coordenadas de la base canónica en base B1. Y no sé cómo se construye esa matriz de coordenadas, porque esta base no es tan linda. Entonces lo que podría hacer es el truco de antes. Construyo la B1 en coordenadas de la base canónica y le tomo inverso. Bien, esta matriz sería, directamente escribo los coeficientes, 3 quintos, 4, 0, 4 quintos, 0, 1, 0, menos 4 quintos, 0, 3 quintos. Y esto la menos 1. A ver qué nos da esto. Bien, esta sería la inversa. Y acá tendríamos la matriz que nos interesa. Entonces, finalmente, tendríamos que la matriz que toma en canónica y vuelve en base B2 es igual al producto de estas dos matrices. A ver qué nos da. Bien, nos quedaría esta matriz.
Bien, una vez que tenemos esta matriz, nos quedaría únicamente decir que B en coordenadas de B2 es igual a M, que toma en canónica y vuelve en B2, por el vector que está en coordenadas canónicas. Esto sería esta matriz de acá, a la izquierda, por el vector que está en canónica. El vector que está en canónica es directamente los coeficientes en este caso. Y ahí nos quedaría el producto final. A ver qué nos da esto. Esa cosa sería el vector en coordenadas. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Hay otra forma de hacerlo? Porque está bastante feo ese resultado. Sí, hay otra forma de hacerlo. Otra forma sería sacar la base B2 a partir de la base B1. Fíjate que acá por columnas tenés la base B1 en coordenadas de la base B2. Entonces, sabes que el primer vector de la base, vamos a poner que la base B2 es B1, B2, B3. Sabes que B1 en coordenadas de la base B2. Bueno, en realidad, este como tal no nos sirve. Habría que sacar la inversa acá. Si sacás la inversa, tenés B2 en coordenadas de B1. Entonces sabes que dentro de esta base a la inversa, la primera columna va a ser B1 en coordenadas de la base B1. Tenés las coordenadas del primer vector de la base B2 en coordenadas de la base B1. Reemplazás los coeficientes y ahí ya tenés el primer vector de la base. Haces eso para todos y ya podés conseguir la matriz de cambio de base. ¿Sí? Ok. Sería un segundo método. Igualmente, casi seguro que va a dar feo porque esto tiene un 1 sobre 15 y esto tiene todo un quinto. Y el producto de 1 sobre 15 sobre por un quinto nos da este 75 feo que está acá. ¿Alguna otra pregunta? Ok, el 1.30 y 31 es más de lo mismo. No, miento, el 1.31 es una miniatura, que es como el 1.8, que es una herramienta, que es para introducir un poco de teoría. Me interesa sí el 1.32. Vamos con el caso A. Nos dan un subespacio S1 y S2. En este caso serían del espacio vectorial R4. Nos piden hallar la base del mayor subespacio contenido en ambos y la del menor subespacio que los contiene. Bien, la base del mayor subespacio contenido en ambos hace referencia a la intersección entre ambos. Esto sería un subespacio que está contenido en ambos y es el más grande de todos. De contenido en ambos quiere decir que pertenece a la intersección, o sea, es común a ambos. Y luego tenemos la del menor subespacio que los contiene, es decir, que contiene tanto a S1 como a S2. La operación que va acá en el medio es la suma. Y esto quiere decir el menor subespacio que contiene a ambos. O sea, el subespacio más chico
que contiene tanto a S1 como a S2. ¿Alguna pregunta con por qué esta es la intersección y no al revés? Porque suele confundir eso un poco al principio. Ok, bien. Entonces, dicho eso, vamos a arrancar. mm, Arranquemos con la intersección. Bien. En el CSS, no sé si se acuerda alguno, que para hacer la intersección entre, por ejemplo, una recta y un plano, lo que hacíamos era, supongamos que la recta se expresaba de forma vectorial, como 1, 2, 3, 4, y el plano se expresaba x1 más x2 igual a 0, x3 más x4 igual a 0. Sí, algo de esta forma. Bien, lo que hacíamos era tomar un punto genérico de la recta y meterlo en las ecuaciones del plano, respectivamente. Bien, y de esta forma sacamos las condiciones que tenía que tener la recta para poder pertenecer al plano. Bien, eso es lo que vamos a aplicar siempre que tengamos una intersección. Tener una forma vectorial de uno de los subespacios y el otro en forma de ecuaciones. Así directamente podemos reemplazar. Hay otra forma de sacar intersecciones. Se puede sacar intersecciones entre dos de forma vectorial y lo que se hace es hacer una matriz de triangulación, pero es medio feo. El método más directo es uno en forma paramétrica barra vectorial y otro en ecuaciones. Bien, entonces, ¿qué hacemos? En este caso, este tiene dimensión 3 porque es una ecuación y tiene dimensión R4, la general. Por teorema de dimensión, este tiene que tener dimensión 3 y este tiene dimensión 2. Por lo tanto, el más fácil de sacar va a ser este de acá. No hay que reemplazar tanta cosa. Igualmente estos no dependen, así que tampoco es complicado. Bien, entonces, con este de acá, quedaría x2 más x3 más x4 igual a 0. Y acá puedes despejar, por ejemplo, x2. Entonces, escribo un vector genérico. Y la condición de pertenencia sería x1 no pasa nada, x2 sí, x2 tiene que valer menos x3 menos x4. X3 va a valer x3 y x4 lo mismo. Entonces acá nos quedaría un x1 de factor común, que sería 1, 0, 0, 0. Un x3 de factor común, nos quedaría 0, menos 1, 1, 0. Y el x4 que quedaría 0, menos 1, 0, 1. Y bueno, como mencionamos anteriormente, tiene dimensión 3. Acá tenemos tres vectores que son L y I. Entonces, la base de S1 sería, bueno, directamente podemos escribir, vamos a escribir la base. La base sería la conformada por estos tres vectores. Ahora no me interesan los escalares. Y además, un punto perteneciente genérico. Si X pertenece a S1, sería la forma alfa por el 1, 0, 0, más beta por el 0, menos 1, 1, 0, más gamma por el 0, menos 1, 0, 1. Entonces X sería la forma alfa menos beta menos gamma, beta y gamma.
Este sería el vector genérico que voy a reemplazar acá. Entonces, nos quedaría quiero encontrar alfa, beta y gamma tal que pertenece a S2. Entonces, hay que satisfacer estas ecuaciones. La primera sería x1 más x2. Esto sería alfa más, bueno, en realidad menos beta menos gamma igual a 0. Y la segunda sería x3 menos 2x4, es decir, beta menos 2 gamma igual a 0. De acá sale que beta es igual a 2 gamma. Si reemplazo eso en la primera ecuación, nos quedaría que alfa menos beta, pero beta vale 2 gamma, menos gamma es igual a 0. Entonces alfa es igual a 3 gamma. Y nos quedó que las condiciones serían alfa menos beta, pero beta vale 2 gamma. Entonces nos quedaría menos 2 gamma, menos gamma, beta vale 2 gamma, y gamma vale gamma. Pero alfa a su vez vale 3 gamma. Nos queda todo acá dependiente de gamma. Esto nos quedaría 3 gamma menos 3 gamma, 2 gamma y gamma. Que sería lo mismo que gamma por el 3 menos 3, 2, 1. Entonces el subespacio de intersección sería el generado por el 3 menos 3, 2, 1. Y la base sería la conformada por este único vector, ¿no? Bien, a ver, veamos si pertenece, por ejemplo, este de acá nada más, a los dos. Si reemplazo en la primera ecuación me quedaría 3, 3 igual a 0, perfecto, cumple. Entre la segunda nos quedaría 2 menos 2 por 1, también cumple, perfecto. Y en la primera nos quedaría x2, x2 es menos 3, x3 es 2 y x4 es 1. Entonces nos quedaría, acá nos quedaría 3, acá nos quedaría menos 3, igual a 0, perfecto, también cumple. Ahí vemos que es un vector que cumple las ecuaciones de tanto el primero como el segundo. Bien, ¿alguna pregunta de la intersección? Ok, bien, vamos con la suma. Bien, para la suma hay que hacer algo, no es similar en realidad a la intersección. En la suma nos conviene tener todo en forma vectorial. Es decir, tener la base de S1 y tener la base de S2. Para la base de S2 no la conseguimos en la anterior, así que hay que hacerla ahora, sí o sí. Bien, de S2 sacamos que x1 más x2 es igual a 0. Entonces, x1 es igual a menos x2. Y de la tercera sacamos que x3 es igual a 2x4. Reemplazamos en el vector genérico con la condición del subespacio y nos queda de acá x1 menos x2, x2, x3, que es 2x4, y acá x4. Entonces nos quedaría x2 de factor común, menos 1, 1, 0, 0, más x4 por el 0, 0, 2, 1. Entonces nos queda que la base de C2 es el generador, no, directamente
los vectores. Menos 1, 1, 0 y el 0, 0, 2, 1. Ahí tendríamos la base. Bien, ¿qué hacemos una vez que tenemos las dos bases? A ver, me llevo también la base del anterior. Esta sería la base de S1. Bien, ¿qué hacemos una vez que tenemos las dos bases? Bueno, la suma quiere decir que si yo tengo un elemento de S1 y un elemento de S2, cualquiera, si yo tomo la combinación lineal de esos elementos, tiene que pertenecer sí o sí a este subespacio de acá. Porque es el que incluye a ambos. Es decir, si yo tengo B que pertenece a S1 y W que pertenece a S2, entonces B más W tiene que pertenecer sí o sí a la suma de ambos. Bueno, si yo quiero que cualquier suma pertenezca al subespacio suma, quiere decir que yo puedo juntar estas dos bases. Si yo junto estas dos bases y tomo, por ejemplo, un vector cualquiera, un 1, que va a ser combinación lineal de estos de acá, y tomo un W cualquiera, que va a ser combinación lineal de estos dos, y lo sumo, va a pertenecer. ¿Por qué? Porque yo ya tomé todos estos vectores. Por lo tanto, si tomo todos estos vectores, la combinación lineal va a pertenecer sí o sí, porque ya están como generadores. Ya directamente al poner un generador de todos estos vectores, estoy tomando todas las combinaciones lineales posibles entre ellos. Esto se resume en que S1 más S2 va a ser el generado de estos 5 vectores. Menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1, el 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0 y el 0, menos 1, 0, 1. Bien, ¿se entendió por qué vale esto? No tendrías igual que fijarte si son LI o no. Sí, O eso eso sería solamente para la base. exacto, sí. Esto es válido para el subespacio genérico, no es válido para una base, porque estamos acá partiendo de R4 y tenemos 5 vectores acá. Por lo tanto, sí o sí, como mínimo, uno va a ser diagonalmente independiente y hay que descartarlo. ¿Cuál? No sabemos, pero no pueden haber 5 vectores en una base de dimensión 4. Entonces ahí sí o sí hay que sacar uno, como mínimo. Bien, y para sacar vectores, recordemos que hacíamos el algoritmo de columnas. Tenemos esto, escribimos la matriz, muy un poco grande, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0 menos 1, 1, 0. Bien. Ok, bueno, está bastante triangulado. Acá podríamos sacar este 1 y podríamos sacar este 2 para quedarnos únicamente con este 1 acá, ¿no? Entonces hacemos fila 1 o... Va, directamente cambiaría primero el orden para que quede más lindo. A ver, fila 1 la reemplazo por la fila 2. Y después... eh, y después la fila 2. Esto no es legal, pero no estamos en un parcial. No es legal porque acá estamos involucrando a la fila 2 veces. O sea, lo que quiero hacer es esta para arriba y después esta también para arriba. Entonces, si hago eso, me quedaría como primera. Esta de acá queda como primera. Y esta de acá queda como segunda. Ahí está un poco más prolijo. Y esta de acá, por lo tanto, quedaría como cuarta. Bien, esto no es legal en un parcial porque involucra dos operaciones con la misma fila al mismo tiempo.
Pero bueno, estamos en un parcial. Bien, entonces hacemos eso y acá ya está casi triangular esta parte. Nos quedaría sacarnos esta de acá. Si me quiero sacar toda esa parte, tendría que hacer, para sacar este 1, este menos 1 tengo que sumarle de arriba. Es decir, que hago fila 4 más fila 1 y después tendría que hacer fila 3 menos 2 fila 2. Bien, las primeras dos filas me quedan iguales. Y acá tengo un 0, acá tengo un 0 también. Y después, acá no se modifica nada porque tengo ceros nada más. Y acá sí me cambia un poco. En la tercera fila me quedaría. Tengo fila 3 menos 2 fila 2. Fila 3 menos 2 fila 2 me deja esto tal cual. Y después, fila 3 menos 2 fila 2, acá me quedaría un menos 2. Porque sería este 0 menos 2 veces este de acá. Me quedaría menos 2. Después, el 0 está bien acá. En la segunda columna no hay nada acá arriba. En la tercera tampoco. Y acá sí me cambia un poco. Tendría. Me quedaría un menos 1 acá. Y un menos 1 también a la derecha. Bien. Y si lo quiero ordenar un poquito más esto, me quedaría acá. Acá tendría que subir esto a la tercera fila. Y bajar esto a la cuarta. Y ahí ya me quedaría casi triangulado todo esto. Esto sería fila 3 por fila 4. Bien, y lo que puedo hacer acá finalmente es sacar estos menos unos. Pero eso ya si quisiera saber la combinación lineal. Bueno, de paso vamos a hacerlo. Para sacar este menos 1 y este menos 1 tengo que sumarle la última fila. Entonces fila 1 más fila 4 y fila 3 más fila 4. Entonces me quedaría acá. En la fila 1 me quedaría acá un 0 y acá me quedaría un menos 3. En la fila 3 me quedaría acá un 0 y lo mismo me quedaría un menos 3. Bien, y ahí tenemos la combinación lineal. Sabemos que el último elemento es esto por los primeros 4. Y me quedaría que los primeros 4 son linealmente independientes. Es decir, que la base estaría formada por estos primeros 4. Me llevo todo esto. Uy. Y la base me quedaría del subespacio suma sería el primero me sirve, el segundo también, el tercero y el cuarto también, el que no me sirve es el último. Y ahora sí, esto tiene dimensión 4, que es la máxima que puedo conseguir con un subespacio que pertenezca a R4. Bien, ¿alguna pregunta? Ok. Bien, a ver, veamos. Bien, el caso del B y el C son muy similares, así que vamos con el C directamente. O sea, en el B lo que habría que hacer es primero triangular y sacar el subespacio col y el subespacio null.
Y una vez que hacemos eso, nos va a quedar algo equivalente a S1 y S2. Solo que hay dimensión 5, ¿no? Bien, entonces acá ya tenemos directamente los subespacios, que los conseguiríamos del B. El B te da dos subespacios, que tenés que sacarlos del col y del null. En este caso ya los tenemos como dato, así que vamos a trabajar con esto. Bien, primero lo que tenemos que hacer para la intersección es tener una ecuación para cualquiera de ambos. En este caso, no sé, vamos con esto. Vamos a pasar la ecuación de S1. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, escribo un vector genérico y lo igualo a la condición del subespacio. La condición del subespacio sería que sea alfa por un vector genérico del primero más beta por un vector genérico del segundo. 1, 1, 1. Bien, ¿qué ahora? Bueno, a la derecha lo que hago es sumar y dejarlo todo en un único vector. Y eso lo igualo componente a componente por lo de la izquierda. Me quedaría alfa más beta acá, me quedaría beta, 2 alfa más beta y alfa más beta. Acá ya se ve una relación a ojo y es que x1 tiene que ser igual a x4 porque ambas valen alfa más beta. Me quedaría encontrar una segunda ecuación. Entonces, nos quedaría que x1 es igual a alfa más beta, que x2 es igual a beta, x3 es igual a 2 alfa más beta, y x4 es igual a alfa más beta. Bien, de acá sale lo que dijimos antes, que x1 es igual a x4, porque ambos valen alfa más beta, y por lo tanto x1 menos x4 es igual a 0. Y acá ya tenemos la primera ecuación. Para la segunda, habría que decir que x3, primeramente, es igual a 2 alfa más beta, pero beta vale x2. Luego, sabemos que x1 es igual a alfa más x2. Entonces x1 menos x2 es igual a alfa. Y ahí ya tenemos por qué reemplazar en la ecuación de la izquierda. Nos queda que x3 es igual a 2 por x1 menos x2 más x2. Es decir que x3 es igual a 2x1 menos 2x2 más x2. Y nos quedaría esto que x3 es igual a 2x1 menos x2. Y ahí ya tendríamos la segunda ecuación. Vamos a dejarlo ordenado. Menos 2x1 más x2 más x3 es igual a 0. Bien. Y ahí ya tenemos las dos ecuaciones. x1 menos x4 igual a 0. Y menos 2x1 más x2 más x3 igual a 0. Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿Esto es el subespacio nada más? ¿O tipo estás hallando las ecuaciones de S1 nada más? Sí, esto sería la misma forma que está escrito el subespacio de acá. Sería lo mismo que esto. Claro, Es el ok. subespacio descrito mediante ecuaciones. Bien, una vez que tenemos las ecuaciones, sería lo mismo que el anterior. Agarro un vector genérico del subespacio siguiente y lo enchufo en la ecuación del primero. Entonces, el que pasamos será S1, ¿no? Sí. Entonces, hacemos un vector genérico que pertenece a S2. Sería alfa por el 4220 más beta por el 2020. Y esto nos daría 4 alfa más 2 beta, 2 alfa, 2 alfa más 2 beta,
y 0 en la última. Bien, entonces nos quedaría x1. X1 sería 4 alfa más 2 beta, menos x4. X4 en este caso vale 0, así que directamente nos queda esto igual a 0. Y en la segunda sería menos 2 por lo de arriba, más x2 sería más 2 alfa, más x3 que sería más 2 alfa, más 2 beta. Y esto igual a 0. De acá nos queda que 2 beta es igual a menos 4 alfa, entonces beta es igual a menos 2 alfa. Reemplazo eso en la segunda y nos quedaría menos 2 por 4 alfa a 2 beta. 2 beta sería menos 4 alfa. Esto se hace 0, más 2 alfa, más 2 alfa. Y nos quedaría más 2 beta. Más 2 beta sería menos 4 alfa. Igual a 0. Esto se hace todo 0 y esto con esto, ¿no? Sería 4 alfa menos 4 alfa. Es decir, 0 igual a 0. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que independientemente del valor de alfa, se va a cumplir que pertenece al subespacio. ¿Sí? Acá nos quedó que no depende del valor de alfa. Más allá de la relación que sacamos con alfa y acá de beta. Es decir, que con que cumpla, que beta es igual a menos 2 alfa, va a alcanzar para que pertenezca a ambos. Y por lo tanto, la ecuación nos quedaría que b va a ser de la forma 4 alfa menos 4 alfa, es decir, que 0 en la primera componente, 2 alfa acá, 2 alfa acá, y acá nos quedaría menos 4 alfa, y acá un 0. Entonces nos quedaría 0, 2 alfa, menos 2 alfa, 0, que esto sería alfa por el 0, 2, menos 2, 0. Y nos quedaría que el subespacio intersección, la base directamente vamos a poner, sería el conformado por el 0, 2, menos 2, 0. Bien, ¿alguna pregunta? Ok, si me preguntas, con esto terminaría. Ah, no, igualmente no. Faltaría el subespacio suma. En el caso del subespacio suma ya tenemos directamente los vectores como un generador. Entonces ya podemos triangular, ¿no? Nos queda que el subespacio suma sería el generado por estos 4 vectores. Recordemos que esto no nos da la base de entrada, solo tenemos cómo se comporta. La base sí hay que sacarla triangulando. Bien, entonces para triangular ponemos los vectores como columnas. En este caso vamos a sacar este 2 y este 1. Para eso hacemos fila 2, fila 3 digo, menos 2 fila 1 y fila 4 menos fila 1. 1, 0, 0, 0. Acá tendríamos 1, 1, 1. Acá tendríamos un menos 1 y acá un 0. 4, 2. Acá tendríamos un 0 y acá tendríamos un menos 4. 2, 0, menos 2 y menos 2. Bien, podemos sacar este menos 1. Sería fila 3, fila 2. Y nos quedaría, bueno, vamos a copiar directamente.
Acá un 0. Acá nos quedaría un 4. Y acá nos quedaría un 0. A ver. No, miento. Acá quedaría un 2 y acá un menos 2. Bien. Y finalmente vamos a hacer un 0 acá. Tenemos un 0 ahí. Tendríamos que hacer fila 4 más 2 fila 3. Entonces acá nos quedaría un 0. Y acá nos quedaría un menos 6. Bien. Ok. Creo que hay una cosita acá que puse mal. A ver. A menos 1, menos 2. Y está bien este. Menos 4 menos 2. Y está bien este de acá. Y a 3 más fila 2. Sí, está bien este de acá. Sí, está todo bien, ok. Bien, entonces acá directamente esto lo dividimos por 2, esto lo dividimos por menos 6 y nos va a quedar que está triangulado. Entonces nos quedaría que la base directamente coincide con los vectores que teníamos en el subespacio de entrada. Entonces la base, a ver, ¿alguien quiere entrar? La base sería directamente escribir esto sin generar. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, para hallar siempre B1 y más B1 más B2, no. S1 y S más S2. Si está de esta forma, siempre habría que buscar la ecuación. Con la ecuación sería... La que hicimos antes de Sí, 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 sí. definir. Siempre hay que Ok. sacar la ecuación. La otra forma sería triangulando, pero no es lindo triangular estos subespacios. La forma fácil y directa es sacando ecuación y reemplazando. Ok. Bien, bien. Nos quedaría a ver, el 35. Ok, el 33 es más de lo mismo. Es similar al que hicimos la semana pasada. 34 es una introducción a lo que vamos a ver ahora. Me interesa el 35. Bien, 35 y 36 son cosas ya que toman en parciales. Dentro de los que le pueden llegar a tomar de guía 1, esta es una de las principales que toman en parciales. A ver, nos dan S1 y S2. Creo que son los mismos que antes. A ver. No, están un poco cambiados. Nos dice construir un subespacio T tal que S1 en suma directa con T es igual a S2 en suma directa con T, que es igual a un subespacio cualquiera que nos dan a la derecha. Bien, esto quiere decir que
T me aporta información tanto a S1 como a S2 para construir este subespacio de acá a la derecha. ¿Por qué sabemos que nos aporta información? Porque esto tiene dimensión 2, esto tiene dimensión 2, y acá tenemos una única ecuación de R4, por lo tanto tiene dimensión 3. Es decir, que es un subespacio que me aporta información de una dimensión a ambos. Por lo tanto, acá se deduce que T es una recta. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, si llamamos esto S3, una propiedad es que la dimensión de S1 en suma directa con S2, siendo S1 y S2 cualquiera, ¿no? Acá sería esto, por ejemplo, S2. Es la dimensión del primero más la dimensión del segundo. Y aún no hablamos de que era una suma directa. Una suma directa quiere decir que se cumple que S1 intersección el segundo subespacio tiene solo al cero. No hay intersección más que el punto de origen. Eso sería una suma directa. Por ejemplo, en R2, una suma directa sería dos rectas que se intersecan en el origen nada más. Esto sería una suma directa. Bien, e imaginemos que tenemos estas dos rectas como S1 y S2. Esta va a ser S2 y esta va a ser S1. Se ve acá que tenemos infinitas rectas para complementar a cada una. O sea, esta recta de acá complementa ambas para generar el R2, por ejemplo. Pero también lo hace esta de acá. Y también lo hace esta de acá. Y también lo hace esta de acá. Y así con infinitas rectas. Y eso es lo que hace referencia a el es único. Acá ya vemos con R2, que es un espacio vectorial muy chiquito, que no es único el subespacio. Por lo tanto, para subespacios, para espacios vectoriales mucho más grandes, tampoco va a ser único. Y de hecho vamos a tener muchas más posibilidades que con R2, que está un poco más limitado. Bien, entonces con eso ya vemos que siempre vamos a poder conseguir otro subespacio. Bien, situándonos a encontrar el primero, porque ni siquiera encontramos el primero para estar pensando en otro. ¿Qué dimensión va a tener T? Bueno, sabemos que la dimensión de S1 en suma directa con T tiene que ser igual a la dimensión de S1 más la dimensión de T. Y que a su vez esto de acá va a ser S3. Esto tiene que ser igual a la dimensión de S3. Que esto es 3, por lo que hablamos antes, ¿no? Sería 3. Y esta de acá, S1 en este caso, es de dimensión 2. Y acá sale que T es una recta, ¿no? Bien. Y una observación acá es que S2 también tiene que tener la misma dimensión que S1. Si no se cumple eso, nos va a dar que la dimensión de T es variable. Vale 2 para 1 y vale 1 para 1. Por ejemplo, si acá no tuviéramos este vector. Y eso es imposible, un subespacio no puede tener dos dimensiones al mismo tiempo. Bien. Entonces, dicho eso, vamos a encontrar T. Para encontrar T, algo muy conveniente es tener ecuaciones. Tener ecuaciones, pero ahora de los dos subespacios. Entonces, escribimos de nuevo el vector genérico. Y esto lo igualamos a un alfa por el primero para sacar las ecuaciones del primero. Más beta por el segundo. Acá nos quiere que esto es igual a alfa, 2 alfa, más beta, 2 alfa, alfa menos beta. Entonces nos queda que x1 es igual a alfa, que x2 es igual a 2 alfa
más beta, y que x3 es igual a 2 alfa, y que x4 es igual a alfa menos beta. Entre estos dos podemos sacar una relación. Tenemos que x3 es igual a 2 alfa, que sería 2x1. Entonces, nos quedaría que 0 es igual a 2x1 menos x3. Y ahí ya tenemos la primera ecuación de las dos que necesitamos. Para la segunda podríamos sacar algo como x4. Sabemos que x4 es igual a alfa, que es x1, menos beta. Entonces, nos queda que beta es igual a x1 menos x4. Y eso lo reemplazamos en la segunda. X2 nos quedaría que es igual a 2x1 más beta, que sería más x1 menos x4. Entonces esto nos quedaría menos 3x1 más x2 más x4 igual a 0. Y ahí ya tenemos la segunda. Entonces las ecuaciones de S1 serían 2x1 menos x3 igual a 0 y menos 3x1 más x2 más x4 igual a 0. Bien, ¿alguna pregunta? Ok, vamos con la segunda. Para la segunda planteamos lo mismo. Nos quedaría un nuevo vector x1, x2, x3, x4 igual a alfa por 1, 0, 1, 2 más beta por 1, 2, 1, 0. Uy. Bien, a la derecha nos queda alfa más beta, 2 beta, alfa más beta. Acá ya vemos una relación entre la primera y la tercera. Y acá 2 beta. Bueno, también entre la segunda y la cuarta. Ya están directamente cantadas las ecuaciones, ¿no? x1 sería igual a alfa más beta. x2 sería 2 beta. x3 vale lo mismo que x1. Y x4 vale lo mismo que x2. Entonces nos queda que x2, x1 es igual a x3 y que x2 es igual a x4. De acá sale. El último son 2 alfa. Ah, es verdad. Me confundí. Es demasiado lindo para ser verdad. Ah, ok, la primera ecuación queda tal cual, sería x1 menos x3 y cambia un poco la última. Para la última nos quedaría, usemos la primera, x1 es igual a alfa más beta. Y sabemos que x2 sobre 2 es igual a beta. Sí, si despejamos acá beta. Entonces nos quedaría x1 más alfa más x2 sobre 2. Sí, y acá saldría que x1 menos x2 sobre 2 es igual a alfa. Y eso lo reemplazamos en x4. x4 sería 2 por x1 menos x2 sobre 2. x4 es igual a 2x1 menos x2. Entonces nos quedaría que menos 2x1 más x2 más x4 es igual a 0. Y ahí tenemos la segunda ecuación. x1 menos x3 igual a 0. Y menos 2x1 más x2 más x4 igual a 0. Bien, ya tenemos las dos ecuaciones de ambos.
La cantidad de ecuaciones siempre depende de la cantidad de generadores que me den, ¿no? Sí, Ok. bien. Entonces, vamos a llevarnos toda la información. Queremos esto. Queremos... acá está. Este es uno. Y también queremos este de C2. Y además queremos esto de S3. Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, lo que queda es únicamente jugar. Tenemos que jugar con los generadores de S1 y de S2 para encontrar alguno que pertenezca a S3, pero que no pertenezca ni a S1 ni a S2. Es decir, por ejemplo, tenemos este de acá y este de acá. Entonces, tomemos el primero menos, vamos a poner acá B2, W1, W2. Tomemos B1 menos W2. B1 menos W2 nos quedaría 1, 2, 2, 1 menos el 1, 2, 1, 0. Esto nos quedaría el 0, 0, 1, 1. Bien, veamos si pertenece o no. Acá nos quedaría un 0, acá nos quedaría un 0, acá nos quedaría un 1 y acá nos quedaría un 1. 1 menos 1 me da 0. Perfecto, pertenece. Con eso ya tenemos el primer paso. Es un vector que pertenece al subespacio que quiero conseguir. Y ahora tiene que cumplirse la condición de suma directa. La condición de suma directa es que... Vale, veníamos acá. La condición de suma directa es que la intersección entre los dos subespacios sea 0. Es decir, que tengo que probar que alfa por el 0, 0, 1, 1, que es un vector genérico de t, no cumpla ninguna de las ecuaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con eso? Acá es cuando se comienzan a mezclar los temas ya. Ok, si no hay ninguna pregunta, me quedaría que 2x1 sería 0, menos x3 igual a 0. De acá sale que alfa tiene que ser igual a 0. Es decir, que si alfa es igual a 0, acá me queda el vector 0. Perfecto, lo que quería. Después me quedaría 0 menos x2. Menos x2 sería menos 0 más alfa igual a 0. Me sale lo mismo que alfa es igual a 0. Bien, entonces con esto me queda que, esto con S1, me queda que T intersección S1 es igual al 0. Perfecto. Vamos con S2. Con S2 me queda menos alfa igual a 0. Perfecto, es lo mismo que de arriba. Alfa igual a 0. Y después me quedaría 0, vale, menos 2 en realidad, más 0, más alfa igual a 0. Me queda lo mismo, alfa igual a 0. Entonces me queda que T intersección S2 es igual al 0. Bien, pertenece a S3, no pertenece a ninguno de los dos. Y la intersección me da 0, por lo tanto está en suma directa. Está en suma directa y pertenece a este de acá, por lo tanto me aporta información. Y con eso concluimos que el T va a ser el generado por este de acá. Y acá ya vemos que no es único este T, porque lo único que hice fue hacer B1 menos W2. Y podría tranquilamente haber hecho B1 menos W1 o B1 más 2 W1. O jugar un poco con este también.
Bien, y con eso conseguiríamos otro tema, pero habría que ver todo esto también, ¿no? Ver que no pertenezca a ninguno de los dos y que pertenezca al subespacio general. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que nos quedamos solos, Gaby. Ah, sí, puede ser porque la mayoría todavía no ha terminado de ver estos temas. Bien. O sea que siempre vas a verificar que esta solución que hallaste cumpla o no con los otros subespacios. Sí, siempre Yo es me lo perdí mismo. ahí. Sí, siempre Ok. es lo mismo. Creo un vector genérico jugando con los generadores de ambos. Y una vez que Puede consigo ser este vector, suma de cualquier cosa, ¿no? como suma cualquier cosa. Tipo, cualquier operación Sí, queme sí, un sí. vector. Puedo Ok. tranquilamente usar B1 más 2W2 o W1 más B1. Sí, cualquier combinación lineal es válida. Sí. Hay otros casos en los que no hay que conseguir solo un vector, hay que conseguir dos vectores. A ver, que eso ya es más de parciales. A ver si lo encuentro. Eh, Yo con este ejercicio me estaba haciendo un matete, tipo, había planteado si los vectores de S1 eran igual a los vectores de S2. Y ahí como que hacía la matriz y triangulaba. Y me dio otra cosa. Tipo, nada que ver a lo que te digo vos. sí, igualmente acordate que son infinitos subespacios. Sí. Así que puede que te haya dado otro subespacio válido también. Ok, ok. Lo que sí Porque lo tiene que que... cumplir es que tiene que tener dimensión uno. Si no tiene dimensión uno, ahí sí hay problema. Sí, sí, me dio dimensión 1. Después lo que hice, tipo, como que resté los vectores del 1 menos los vectores del 2 para que me dé todo 0, 0. Sí, Y ahí planteé la matriz y bueno, nada, triangulé, igualé y ya está. Pasa que me queda eh, alfa por vector 1 más beta por vector 2 menos lambda por W1 menos mu de W2. Y esos menos como que me hacía ruido. Entonces ahí fue como la confusión. claro. Si, si después tipo cuando triangulaba los ponía los signos o no. Yo no los puse, pero no sé si estará bien. Porque me quedó ponerle lambda más mu. Pero en la ecuación inicial que yo planteé para sacar la matriz me quedó menos lambda menos mu. Y ahí ya me mareé y no sabía qué Ok. hacer. Sí, sí, sí. Sí, creo que ese es el método que plantea Greenberg. Ah, puede ser. Sí, no, el método que plantea Greenberg es medio feito. Yo recomiendo directamente seguir este que es de fuerza bruta. Fíjate que Ok, no hay demasiado que pensar acá. O sea, conseguir las ecuaciones. Una vez que consigues las ecuaciones, planteas un vector cualquiera y te fijas si pertenece o no a ambos. Y ya está. ok, ok. No hay mucha libertad creativa acá. Bien, vamos con este, por ejemplo. Acá cambia un poco las cosas. Este es de un parcial. Esto tiene dimensión 2, esto tiene dimensión 2 y esto tiene dimensión 4. Eso quiere decir que T tiene que tener dimensión 2. Sí.
Bien. Pero hay algo particular acá. Y es que el subespacio 3 al que está igualado no es un subespacio que está definido mediante una ecuación como la anterior. Acá directamente tenemos el espacio vectorial. Y si tenemos el espacio vectorial, eso quiere decir que directamente puedo probar hasta con los canónicos. No hace falta jugar como el anterior. ¿Sí? Ok, ¿Se ve eso? sí, sí. Puedo directamente probar si el 11000 pertenece o no a estos dos, y si no pertenece, directamente es válido para el T. Bien, entonces veamos con eso. Al inicio igualmente es lo mismo. Tengo que sacar las ecuaciones de ambos. Ya se ve que las ecuaciones de ambos es para poder reemplazar, ¿no? Sí, Entonces, hacemos x1, x2, x3, x cuadro. Esto sería alfa por 0, 1 menos 1, 0. Más beta por el 1, 1, 1, 1. Bien, de acá esto me queda beta, alfa más beta, menos alfa más beta y beta. Acá sacamos relación con este y este. Me queda que x1 es igual a beta, x2 es igual a alfa más beta, x3 es igual a menos alfa menos beta, más beta, y x4 es igual a beta. Uy, beta no, alfa no, beta. x1 es igual a x4, entonces x1 menos x4 es igual a 0. Primera ecuación. La segunda no está linda. Acá nos queda x2 es igual a alfa más beta, pero beta puede ser x1 o x4. Vamos a dejarlo con x1. No, vamos a dejarlo con x4. Entonces nos quedaría x2 menos x4 igual a alfa. Y eso lo puedo reemplazar en la tercera. Lo reemplazo en la tercera, me quedaría x3 menos alfa, pero alfa vale x2 menos x4. Más beta, pero beta vale x4. Entonces me quedaría acá x3 es igual a menos x2 más x4 más x4. Entonces me quedaría finalmente x2 más x3 menos 2x4 igual a 0. Y ahí tenemos la segunda ecuación. Nos quedaría entonces S1, x1 menos x4 igual a 0, y x2 más x3 menos 2x4 igual a 0. Bien, vamos con la segunda ecuación de S2. Para S2, a ver si es un poco más lindo. En principio parece que hay una que sacamos a ojo. Y es x1, x2, x3, x4, lo mismo de siempre. Igual a alfa por 2, 1, 1, 0. Más beta por el 1, 0, 1, 0. Esto me queda 2 alfa más beta. Alfa, alfa más beta. Y 0. Bueno, no fue más lindo. Entonces nos quedaría acá. x1 es igual a 2 alfa más beta. x2 es igual a alfa. x3 es igual a alfa más beta. Y x4 es igual a 0. Ya tenemos una ecuación con esta. Nos falta sacar la segunda. ¿Qué podemos hacer? Podríamos, por ejemplo, sumar estos dos. O me quedaría x2 más x3. x2 más x3 sería igual a 2 alfa menos más alfa. beta. Sí, Y acá directamente lo enchufo acá. Me quedaría que x1 es igual a x2 más x3. Entonces x1 menos x2 menos x3 es igual a 0. Bien, una vez que tenemos eso, ya tenemos todo lo que queremos de C2. Tenemos x4 igual a 0, primera ecuación, y segunda, x1 menos x2 menos x3 igual a 0. Bien, entonces ya tenemos todo, ¿no? Tenemos, primero como dato, ambos subespacios con sus generadores.
A veces lo que hacen también es, uno de los subespacios está como ecuación y otro como generador. Sería básicamente pasar uno a generador para sacar los vectores y el otro a ecuación, ¿no? Ok. Pero necesitamos sí o sí los vectores generadores de ambos y las ecuaciones de ambos. Así que vos tenés dos problemas. Tenés que sacar generadores o tenés que sacar ecuaciones. Bien. Y acá tenemos que S3 es directamente R4. Bueno, podemos probar lo de antes. Podemos probar, por ejemplo, que T sea igual a el generado de el 1, 0, 0, 0 y el 0, 1, 0, 0. Fíjate que esto no depende de S1 ni de S2. ¿Cómo consigue estos vectores? Pero sí cumple que pertenece a R4, este subespacio, Sí. que es lo que me interesa. Entonces, tenemos que plantear lo mismo que antes, con la peculiaridad que ahora tenemos que plantear alfa por el primer vector. Vamos a poner este B1 y B2. Más beta por B2. Porque tenemos que ver la pertenencia para cada vector, que eso sería la intersección, ¿sí? Ujú. Entonces, esto me quedaría alfa beta 0, 0. Fíjate que a pesar de que estoy haciendo una combinación lineal, no es tan feo porque estos son vectores canónicos. Entonces me quedaría en el primero alfa Ah, menos estás 0. hallando un vector tipo de t. Sí, acá Ok. estamos encontrando si este T satisface que su intersección con cada subespacio es el 0 nada más. Ok. La condición de que pertenezca a lo que quiero llegar ya está directamente implícito. Porque es R4. Todo lo que genere va a ser sí o sí perteneciente a R4. Ok. No A tengo ver, que entiendo. preocuparme como este de acá. ¿Dónde estaba? No, no sabía hacer. Eh, Acá fíjate que este sí tuve que reemplazarlo. Tuve que poner acá el 1 y el 1 para ver si pertenece o no. Sí. O que sea el 1 que alfa y Ah, alfa. claro, porque te da la ecuación. Claro, porque acá no es R4. Acá sí tengo algo que tiene que cumplir la pertenencia. Ok. En cambio acá ya sabemos que directamente cualquier cosa que meta va a poder cumplir la pertenencia. Porque este es el subespacio más grande de todos. Está bien. Bien, entonces, con la primera nos quedaría eso, alfa igual a 0 para S1, ¿no? Y después tendríamos beta más 0 igual a 0, entonces beta igual a 0. Bien, acá ya se cumple que la intersección es en 0. Con la segunda nos quedaría 0 igual a 0, uy, problema ahí. Y nos quedaría que x1 menos x2 sería alfa menos beta más 0 es igual a 0. Entonces alfa igual a beta. Bien, esta no cumplió. Para cumplir siempre tiene que ser que los coeficientes sean cero, ¿o Sí, no? porque si los coeficientes son 0, quiere decir que todo es 0. Ok. Acá nos dio que la intersección es beta, beta, 0, 0. O sea que es beta por el 1, 1. Esta es la intersección. ¿Sí? Ah, ok, está bien. Bien. El problema con eso entonces. A ver, veamos un poquito cómo podríamos jugar para que no pase esto. A ver. Ok, podríamos correr este 1 para acá. En la cuarta posición. Porque lo que nos complicó fue que acá era 0 igual a 0. Claro. Entonces, lo que tiene es eso el método de fuerza bruta, es que a veces hay que probar un par de veces. Sí. Bien, entonces, acá nos quedaría la primera ecuación queda tal cual, no queda tal cual, quedaría acá menos beta, entonces alfa igual a beta,
Pero la segunda quedaría acá 0 más 0 menos 2 beta. Entonces beta igual a 0. Si beta es igual a 0 y alfa es igual a beta, entonces alfa es igual a 0 también. Claro. De la segunda sale que alfa, no, alfa, beta. Beta es igual a 0. Y después tendríamos x1. Bueno, directamente no depende de alfa. Digo de beta. Acá sería alfa más 0 más 0. Entonces alfa igual a 0. Y acá nos queda que t intersección S1 es el 0 y t intersección S2 es el 0. Entonces este t está en suma directa con ambos. Ok. Y en particular, si está en suma directa con ambos, si tiene dimensión 2, me va a generar R4. ¿Sí? Sí. Bien. Eh, bien, vamos a encontrar el segundo. ¿Qué te pide? Ya me olvidé. Es encontrar un t y después te pregunta si es único o no. Ah, ok. Y bueno, recordemos que nunca es único el subespacio. Bien, entonces encontramos el T2. Ok, tírame vectores. Cualquier combinación. Sí, cualquier combinación. Tiene que cumplir que no pertenezca ni a S1 ni a S2, ¿no? Sí, esa es la condición necesaria para la suma directa, ¿no? Mm, y te había quedado el 1, 0, 0. El... Este es el de antes. Pasa que si te tiro una combinación, el 1, 0, 0, 1, ¿o no? Ok, a ver. Entonces, primero sería el generado por el 1001. Sí. Bien, ¿y el segundo? Em, el 0, 0, 1. Ok. Bien, a ver, veamos qué pasa con esto. Bueno, el vector perteneciente a T sería. Uy, me acabé. Sería alfa por el primero más beta por el segundo. 0, 0, 0, 1. Esto nos quedaría alfa 0, 0, alfa más beta. Bien, en la primera ecuación nos quedaría x1, que sería alfa menos x4 menos alfa menos beta igual a 0. Y de acá sale que beta es igual a 0, ¿no? Me perdí. ¿De S1 o de S2? De ese 1. ¿Sí? Estás con la segunda ecuación. No, la primera. Ah, Sería ya x1 menos está. x. Entendí. Hay algo muy importante acá, y es que nos va a dar que la intersección es el 0. Pero ¿qué pasa? Eh, este subespacio de acá es el mismo que este subespacio de acá. Ok. Porque si a vos le restás a este Sí, vector, le ya. restás uno a este, ya directamente tenés el 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Así que no da que pertenece, pero porque son iguales los subespacios. Bien, hay que probar otro. Esto no lo borro. Bien, ¿querés cambiar el primero o el segundo? Em, el segundo. Ok. Bien, ¿qué ponemos? Y el 0, 1, 1, 0. Ok. Bien, este sí ya no es el mismo que el anterior. Bien, planteamos lo mismo. Alfa por el primero y beta por el segundo.
esto nos quedaría alfa, beta, beta, alfa. Para el primero nos quedaría x1, que sería alfa, menos x4, que sería menos alfa. Uy, problema. Acá ya sabemos que esto no nos lleva a nada. Bien, hay que seguir cambiando un poco. O sea, esta no nos lleva a nada porque nos saca restricciones. Y lo que queremos es que las restricciones nos den todos con cero. ¿Sí? Ok. Bien. A ver, otro segundo. Podríamos probar usando combinaciones, ¿no? Entre los primeros dos subespacios. A ver, Ah, podríamos hacer este más este. sí. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría acá un 1 y acá se hace 0. Entonces nos quedaría el 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Esto nos quedaría alfa por el 1, 0, 0, 1 más beta por el 1, 1, 0, 0. Alfa más beta, beta, 0, alfa. Bien, x1 sería alfa más beta menos x4 menos alfa igual a 0. Entonces alfa igual a 0. Después, x2 sería beta más x3, que sería más 0, menos x2, x4, que sería menos 2 alfa. Sabemos que alfa es igual a 0, entonces acá nos queda que beta es igual a 0. Ok. Bien, la primera cumple. Nos quedó el 0 nada más. Para la segunda nos quedaría x4 igual a 0, es decir que alfa es igual a 0. Y después nos quedaría x1, que x1 es alfa más beta, menos x2, menos beta, menos x3. Uy, problema, se fue beta. Y hay una forma de, Sí, tipo, que en el clavo y no tengas que ir probando uno por uno. no, no hay forma de eso. Ok. No, ese es el problema de este método. Que o puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. Pero siempre vas a llegar a algo. Bien. En particular, a ver, ¿cuál fue el problema acá? Eh, El segundo uno, capaz. sí, Del, sí. a ver, acá nos quedó x1 menos x4. La segunda componente no aparecía. En la segunda ecuación sí aparecía. Bien. Y acá en la segunda aparecía la segunda componente. Ok, bien. Acá si ponemos un 2 ya se solucionaría, ¿no? Ok, sí. Porque lo que pasaba acá es que se cancelaba este beta con este beta. Es Claro. decir, el 1 con el 1, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo cambia esto? En la primera ecuación no aparece directamente, así que no cambia nada ahí. Acá sería 2 y 2 beta. En la segunda ecuación sí aparece. Nos quedaría 2 beta más 0 menos 2x4, que sería menos 2 alfa, igual a 0. Como alfa vale 0, nos queda que beta es igual a 0. En la primera ecuación de la segunda no aparece, pero en la segunda sí. Nos quedaría alfa más beta menos 2 beta menos 0, igual a 0. Bien, y acá ya no se cancela. Alfa vale 0, entonces nos queda beta menos 2 beta igual a 0. Entonces beta igual a 0. Y acá ya está. ¿Sí? Este sería un T2 que satisface que S1 está en suma directa con T2 y que también está en suma directa con S2 y por lo tanto me da ambos con R4. ¿Sí? Ok. Bien, no hubo tanto pánico acá. Bien. Cosas que pueden cambiar. Mm, no hay muchas cosas que pueden cambiar. Acá a veces lo que toman, a ver si lo tengo, es que hay que hacer un par de pasos previos más. A ver. ¿Dónde está?
agarrándolo de esto. Hoy no lo estaré encontrando. Bueno, lo que cambia de acá es que te pueden dar, por ejemplo, que este subespacio, en lugar de ser R4, sea S1 más S2. Sí. Bien. ¿Qué va a cambiar acá? Tengo que encontrar la dimensión de S1 más S2 para saber la dimensión de T. Ok. Bien. Con eso quiere decir que tengo que hacer lo mismo de antes. Uno de estos dos generadores. Me creo un generador. Tengo que sacarlos que son linealmente independientes. Descarto los que son LED. Y ahí saco la dimensión. Una vez que tengo eso, es necesario chequear cuando pruebe combinaciones si pertenece o no. Tengo que sacar la No, ecuación de S1 más S2. no, Claro, no porque ya sé que cualquier combinación tiene que pertenecer sí o sí porque es una suma. claro. Entonces, es un pseudo caso de R4, pero no del todo. Porque puede darse el caso de que esto sea o de dimensión 2, o dimensión 3, o dimensión 4. Mm, ¿Sí? ok. Hay que trabajar parcialmente con esto, pero no hay que chequear esto. ¿Sí? El Sí. caso de R4 es el caso más lindo porque no tengo que trabajar directamente con esto si no quiero. Trabajo directamente con vectores que tire al azar. ¿Sí? Ok. Bien. Más casos de esto. Bueno, lo que te comentaba antes, que este, por ejemplo, me den en forma de ecuación y que este me den en forma de generador, o que los dos me den en forma de ecuación. Entonces, sí o sí, si me da acá que este es R4, puedo directamente dejarlo como ecuación. No hace falta pasarlo a vectores porque puedo ni siquiera necesitarlos. Puedo pensar directamente los vectores y a ver si cumplen o no que dan las ecuaciones. ¿Sí? Ok. Si no tengo R cuadro acá, sí tengo que sacar los vectores. Necesito los vectores tanto para la suma como para tirar vectores y ver si pertenecen. ¿Sí? Ujú. Bien. Y con eso serían todos los casos de esto que tomamos. No hay mucho más que esto. Este es lo que Eh, suelen tomar de guía uno. sí, de guía uno el De 99% instrucción de las creo que veces. también te lo piden. ¿Cuál? Tipo, hallar el A, tal que los generadores sean iguales. Creo que ese también es uno como que toman bastante, ¿o no? No los vi en los presenciales, en los virtuales sí. En los Ah, virtuales sí los tomaban mucho. ok. Bien. Bien, más que esto no hay de guía uno. Suelen tomar igualmente más los de guía 2 y los de guía 3 en el parcial. Creo que comenté en la primera clase que tomaban uno de guía uno, dos de guía 2 y los de guía 3. Así que hay que darle mucha más bola a las otras guías que antes que esta. Ok, ok. Y bueno, dentro de todo, lo que suelen tomar de guía uno es esto. No hay mucho más que esto. O alguna Mm, relación con bases, que es lo que comentabas. bueno, Bien. Ok, con esto ya terminaríamos guía uno.
Igualmente la semana que viene seguramente se responden un par de preguntas porque viste que algunas cátedras no terminaron todavía, había uno. Claro, sí. Creo que la de Greenberg es una de las pocas que terminaron, ¿no? Nosotros sí terminamos, pero bueno, Sí, sí, las Greenberg es cosas el único bastante que. rápidas. Sí, Greenberg es el único que siempre termina todo bien. Sí. A ver, ¿alguien se quiere unir? Bueno, no sé. Bueno, ahí paso el PDF de la clase. A ver. ¿Y qué día es? 2. Bueno, nos vemos la clase que viene. Hasta luego. Chau. Dale, gracias, Gaby. Chao.